tomando los live, porque usted lo Sí, pidió. porque usted lo pidió. Sí, estoy emocionado, me siento otra vez nerviudo. Sí, oye, como si fuera la primera vez, ¿no? Ajá, pero todavía me da ese nervio de los escenarios, Ándale, ¿no? algo así, algo ¿Qué? así. Dice, es la edad, los bochornos. Exacto, prima. Ah, Ya estoy entrando a esa peligrosa edad. ¿Tú cómo estás, amigüey? ¿Cómo has estado todos estos meses? Bueno, con altibajos, pero bien, bien, bien. Lo importante es que estamos en la batalla, Exacto, ¿no? exacto. Eso es lo importante. Qué bueno, amigo. Mira, ¿ya viste Sí, mi logo? Mi loguito aquí atrás. ya, Está bien ya. Me gusta, padrichi, me chichi. gusta, Deberías me de hacer gusta tu mucho. logo. ¿Vale? Deberías de hacer tu logo. Ya lo tengo. ¿Y por qué no lo pones en tus redes y así? Sí, bueno, en este sí está. De hecho, una amiguita me lo hizo. Bueno, se lo mandé, ella me hizo Ah, ya como la imagen. Es la mitad del corazón y el cerebrito. ah, ok, ok, ok. Ujú. Ah, súper chido. Sí, ahí lo Pues, tengo, pero el tuyo me encantó, está bien padre. ay, sí, hasta tatuaje me hice de Sí, ya cerebro. sé. Ya sé que por ahí está tu tatuaje. Yo ya estuve compartiendo nuestro live. Esperemos que por ahí se conecten más personas, a ver cómo Ay, sí, ojalá que sí. estamos por Sí, acá que en se nuestro live. conecten Aquí más está. personitas. Sí, yo también voy a empezar live ya en mi perfil personal de psicología. También El pueden, miércoles, ¿verdad? los miércoles, sí, a las 9 también. Ah, perfecto. ¡Qué padre! Sí, dije, a ver, y voy a poner una historia. Y puse una historia. Oigan, ¿les gustaría? Ah, sí, sí, vi. Y, y me pusieron un montón, sí, y me mandaron sus temas y todo. Entonces dije, bueno, voy a empezar también. Ujú, Entre ujú. más, mejor, ¿no? Exactamente. Sí, y Bueno, vas a hacerlos que cada 8, cada mes, ¿cómo va a estar? A ver, platícanos. yo creo que vamos a empezar ahorita. Voy a probar cada 15 días. Mm, A ver, con qué, porque ya en nuestra página ya hicimos diario y vimos que hubo como cierta tendencia así como que a bajar un poquito. Entonces voy a ver si más espaciado, ya ves que este va a ser cada mes, porque ahorita les vamos a explicar a todos así es. ustedes cómo vamos a seguir en la dinámica de conscientemente. Ujú. Y ahí en ese inter a lo mejor entrar yo y también, o sea, como no dejar mucho espacio y así, ¿no? Ok. Entonces, a ver cómo, no, a ver no, certeza, nos va a ir chido. Sí, estoy segura que sí. Estoy muy segura que sí, porque el tema que vas a tocar el miércoles es muy bueno. Sí, 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 estoy leyendo este libro que por cierto se los recomiendo mucho. Ah, está buenísimo, está buenísimo. Si ustedes no son de la onda espiritual y toda esa es la onda acá, habla desde la ciencia, cómo nosotros podemos, Mm. cómo nosotros Ya, atacamos al subconsciente. sí, ya lo tengo, amigo, y ya lo tengo. Sí, está bien padre. Entonces ahí vamos a hablar mucho del por qué nos cuesta tanto aferrarnos al pasado y no Ujú. podemos soltar ciertas cosas. Pero ese es hasta el miércoles. Hoy vamos a hablar de qué necesito. Hola, está Mati. Hola Mati, buenas noches. Hola, Mm. hola Cris. Hola, Cris. También vi que andaba por acá, Lolita, ¿verdad? Está Lolita, sí, se Ah, conectó, fue la Lolita. primera que entró. Oh, muy bien, Lolita. Bien. Sí, hoy vamos a hablar de qué necesito. ¿Perdonar Comprender, o ajá, comprender? perdonar o comprender. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué Sí. han escuchado? Si
comprende, o les dicen más, ya perdona a tal, ya perdona a este, ya perdona a aquella, perdónate tú mismo. ¿Qué les suena más? ¿Qué Ajá, les, qué les han dicho? A ver, cuéntenos un poquito y entramos en materia. ¿Te late? me late, me late. A ver, sí, para que sea más interactivo esto y no se haga como un monólogo, ¿no? Sí, ayúdenos y compártenos sus dudas. Sé que está un poquito retrasado, pero vamos recuperando las preguntas que vayan haciendo. Ahí está Lolita, mira. Ah, mi Lolita chula, qué bueno que estás aquí. Ajá, van haciendo nuestras preguntas y vamos interactuando para que salga Sí. más dinámico. ¿Les late? A Sí, ver, para que se haga más dinámico y podamos, pues como siempre lo decimos, nutrirnos todos. así es. Acuérdense los talleres, Sí, como sí es un taller por nombre, pero al final termina siendo como una constelación porque todos tenemos algo que ver, todo que ver, más bien, todos tenemos todo que ver con todo. todos. Así es, así es. ¿No? A ver, pues a ver ustedes qué les han dicho acerca justo de esto de perdonar. ¿Qué información tienen acerca del perdón? ¿De qué te dijeron, amigo? ¿Alguna vez te dijeron antes de tus empezar en tu estudio psicológico, te decían perdona o perdona a tus papás o perdona a tu ex o qué te decían? Fíjate que yo recibí como una información contraria, pero sobre todo por mi papá, porque Ajá. mi papá sí es como más de, ¿cómo dice? Él tiene un dicho, ¿cómo dice? Yo perdono, pero no olvido, algo así, una Ah, cosa sí, así. sí, 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 sí. ¿Te acuerdas que te dije? Ajá. Y como que yo me quedé con eso, ¿no? De, pues, o sea, sí, pero no. Antes, ¿no? Como de, pues, de entrar tanto como a, sobre todo a un trabajo personal más profundo, Ajá. como que tenía mucho eso, ¿sabes? Como de, o sea, sí, pero no, no voy a pasar ciertas cosas y me volví en ese entonces como muy reactiva, como muy, esto que dices, ¿no? De como la agendita bajo el brazo, como de, te estoy cachando en esto y en esto, y como muy de condicionar, ¿sabes? O sea, el perdón Ujú. yo lo veía como muy condicionando, para estar condicionando. Pero de primero eso fue la información que recibí, ¿no? Y mi mamá lo contrario, mi mamá es como de, pues, ay, hija, entiende a las personas, ¿no? No lo hacen por mal, pero yo me fui como por el lado de mi papá, entonces sí me volví hasta cierto punto un tanto más rencorosa en ese entonces. Ujú. Ujú. Me dice Mati, a mí también, mi mamá me decía eso, perdona pero no olvido. Claro, Ándale, sí, así, justo así, Mati. Mi papá ese era, y hasta la fecha es su lema, ¿no? O sea, él sí está como muy casado con esa idea. claro. Sí, y es que es muy común porque, pues bueno, ¿quién no hemos tenido una vida con ciertos altibajos, con ciertos episodios dolorosos? Ujú. Y cuando estamos en ese proceso de ir como evolucionándolo, ir trascendiéndolo, pues todo ese camino, la mayoría de las veces o vivimos muy tristes, o vivimos muy ansiosos, ¿no? Vivimos Sí. o deprimidos o vivimos ansiosos. Entonces, eso sucede porque no estamos trascendiendo ese dolor que nos generó algo, alguien, una situación, y salió totalmente de nuestro control, se salió totalmente de nuestras expectativas, nos lastimó, nos hizo enojar porque así no era, y entonces generamos ese, esa ira que al ir pasando el tiempo se convierte en un resentimiento, ¿no? Sí. Dice, pero a mí me decían, si vas a perdonar que sea verdad, para que no vuelva el rencor después. Claro. Pero ¿cómo perdonamos de verdad? Ajá. ¿A quién perdonamos? ¿No? O sea, a ver si alguien se anima y nos ponga a quién en nuestra vida tenemos que perdonar. Ujú. Vamos a ver, vamos a entrar con esa dinámica antes de ir más profundo. A ver, ¿a quién? Suponiendo que no tuvieras nada, estuvieras bien dormida, mi güey.
¿A Ujú. quién tendrías que perdonar? Si estuviera súper dormida, así, ya sabes, como en plena inconsciencia, yo diría que tengo que perdonar al otro. Al otro. Ajá, Ajá, como desde esta inconsciencia. sí. Sí, casi siempre cuando estamos en esa búsqueda de la toma de la conciencia. Hola, hola Silvis. Hola. Este, nosotros responsabilizamos, culpamos mucho a los demás de todas las situaciones que ni ellos mismos tal vez sabían cómo tenían que ir eh, solventando, llevando, asumiendo, etcétera, y que Ujú. por ahí pues les tocó lastimarnos, ¿no? Entonces, a mí misma por aceptar muchas cosas, a ti misma, a aceptarte, a perdonarte tú, ¿ok? Interesante eso, Mati. Eh, entonces, todo el mundo tiene la culpa del por qué nosotros hemos pasado por esto, por aquello. Ujú. Es decir, que nosotros nos hemos sentido en las manos del otro, ¿no? Sí. Y sí, ponemos todo lo que nosotros hemos sido. Obviamente, esto es totalmente lógico y obvio porque éramos pequeños, porque desde ahí viene todo, ¿no? Desde cuando éramos chiquitos. Ujú. Y entonces, por ahí nuestros padres no hicieron ciertas cosas o hicieron cosas de más, o percibimos que no hicieron tal cosa, y entonces eso Ujú. nos empieza a doler y de adultos decimos, es que mi mamá y mi papá, ¿no? O nos engañan, o tenemos un truene y culpamos generalmente al otro. El otro fue Sí. maldito, la otra me mintió, aquel me celaba, aquella me manipulaba, etcétera. Ujú. Entonces, entonces vamos por la vida, de repente vamos por la vida responsabilizando y culpando a todos de algo que nos va pasando a nosotros, ¿no? Ya. Sí, en eso tienes razón. Yo ahorita acabo de tener una sesión con un chico, está chiqui, bueno, tiene 18 años, pero Ajá, dijo algo a mi güey que para su edad a mí me dejó sorprendida, ¿no? Porque bueno, estábamos en su terapia y demás, y llegó un punto en donde él solito dijo, es que a veces las personas hacen o dicen cosas sin el afán de hacernos daño. O sea, eso que dijeron o hicieron, ellos no saben que a lo mejor uno o yo tengo cierta herida, ¿no? Y no lo está haciendo con el afán de dañarme, simplemente lo está haciendo. Ya el que a mí me dañe es responsabilidad mía, que tanto me permito que ese comentario, esa acción, tenga un impacto en mí. Cuando él me lo dijo fue como, wow, porque para la edad que tiene una toma de conciencia interesante, porque a veces uno como adulto, ¿no? Cuando estás en este despertar, pasa que nos tomamos las cosas personales, ¿no? Y justo desde ahí empiezan los rencores, es que seguramente lo hizo porque me quería hacer daño y empezamos esto que dices, a culpar al de enfrente de algo claro, que es 100% nuestra responsabilidad. claro. Y Ujú. esto que dices, eh, en este caso, tu pacientito, pues a lo mejor tiene un respaldo en donde él ha absorbido Ujú. tal vez esa conciencia o esa educación. Sin embargo, Totalmente. cuando las personas no tenemos ese soporte, Es es cuando difícil. generamos esto, ajá, el Ujú. resentimiento, ese rencor que se nos va quedando adentro en el corazón, en el alma, y entonces vamos dolidos por la vida. Sí. Decía un familiar mío hace poquito, decía, es como los perritos, que pegan una vez, le pegan otra vez, le pegan otra y otra y otra, y al principio duele, hasta que llega un momento en donde ya te acostumbras, Sí. pero te acostumbras a que la vida te duela, a responsabilizar a los demás, a culpar a los demás, a vivir en un modo como que yo no hice nada. Yo solamente fui
el que recibió todas las balas, ¿no? Entonces, ujú, eh, esa es parte de nuestra chamba ahora. Hasta hace rato estaba escuchando una chica, una terapeuta, que estaba haciendo un análisis bien padre porque decía que el planeta Tierra, daba toda una explicación ahí astrológica y decía que el planeta Tierra está en un cuadrante en donde no sé qué, no sé qué, no sé qué, está ujú. destinado en los próximos 200 años, me parece. Empezó en el 2000 y daba de hecho la explicación con los mayas, sabes que ellos decían que en el 2000 se acababa el mundo. Sí. No, en realidad entrábamos a ese cuadrante, el sistema solar entraba a ese cuadrante, en Ujú. donde era un cuadrante de acuario, no sé qué, algo así. Y entonces el planeta Tierra estaba elevando su frecuencia vibracional. Mm, Y al elevar su frecuencia vibracional, ese campo energético hacía que nosotros tuviéramos una diferente toma de conciencia. Lo cual es muy ok, bueno porque va a ayudar a que pase esto que está pasando con este paciente. O sea, que no vea la vida como algo doloroso, sino que se dé cuenta exacto. que somos seres humanos imperfectos, ¿no? Ujú. Sí, y te digo, o sea, bueno, lo que les comparto es porque, pues, o sea, tiene 18 años y su toma de conciencia está cañona, ¿no? O sea, él Claro, ya le ha chambeado porque, pues, la verdad es que siempre lo hemos dicho, o sea, el que tú salgas de esa parte de la inconsciencia requiere de mucho coraje y voluntad para hacerlo, si no, no hay manera. Y pues él tiene esto, ¿no? O sea, de hace ratitito, o sea, unos minutitos antes de entrar aquí con ustedes, justo esa fue su reflexión y fue padre porque es como ver esa evolución en estas generaciones. O sea, no, claro. bueno, al menos yo hablo por mí, ¿no? En ese entonces estaba mega dormida a pesar de que yo iba a terapia, pero Sí, no tenía esa toma de conciencia que él a esta edad está adquiriendo. claro. Si yo también me comparo a los 18, nada que ver, Hay nada que que ver. ver. Lo cual habla de que algo estamos haciendo diferente. Así Muchas es. cosas. Entonces, la bronca es que, mira, él, por ejemplo, a los 18 ya está viendo el mundo menos doloroso. Sí. Seguramente sí lo ve doloroso, pero menos. Mi Ujú, hija tiene 13, está en proceso, ¿no? ujú, Y ahí va, está viviendo su proceso. Mi hijo, ahí también está en su proceso. ujú, Esto hace que podamos comprender a nuestros padres, porque generalmente a nosotros como padres somos los que les damos muchas dolores de cabeza a nuestros hijos, y a su vez nuestros padres nos dieron muchos dolores de cabeza a no nosotros, nosotros. Ujú, porque, pues porque nos dan lo que pueden, desde lo que tienen, y nuestras percepciones ujú, son muy exigentes o son muy ujú. diferentes, ¿no? Y Sí. entonces, de repente llega un momento en la vida adulta que tenemos que regresar a esos padres para sanarlos. Y qué mejor que Sí. ahorita ellos estén trabajando en sí mismos para no llegar a ese punto. O sea, poder ver a sus papás ahora y no cuando Ujú, ya no estén o no cuando ya sean mucho más adultos y con muchísima carga de rencor y con una memoria en el cuerpo tremenda, en el sí, subconsciente, que tengan que estar trabajando todos los días y que sea un trabajo bastante extenuante, ¿no? Qué bueno que esté sucediendo esto. totalmente. Totalmente. Y esto va mucho de la mano justo con el tema de ahorita, porque cuando ya empiezas a tener esta toma de conciencia, es que ya no hay culpables, ya no hay que perdonar nada. ¿No? De hecho, a mí en lo personal, el perdón se me hace como muy magnánimo. O sea, Sí, como yo como, te otorgo el perdón. ¿no? O sea, estos reyes, no, ¿cómo se llamaban? El gladiador, ¿cómo se llamaba? El que peleaban en el Coliseo y había uno que le hacía así, Ah, si sobrevivían, y el sí. César, el César. Ujú, Entonces, se me hace el perdón, se me hace sumamente magnánimo, pero bueno, al final del día, así nos lo enseñaron y eso nos da una base para empezar un trabajo. Ya ujú. sabemos que tenemos que empezar a perdonar.
Y en Sí, nuestro bagaje, el perdón tiene que ver con algo que nos hicieron que nos hizo sentir mal. sí. Ya por ahí empezamos ese como que agarrar esa hebra, ese hilo que te va a llevar a desenmarañar muchas cosas. Pero lo importante es empezar a darnos cuenta que en realidad, ¿qué tenemos que perdonar? O Ujú, sea, ¿por dónde vas a empezar? ¿A quién tendrías que perdonar, no? Entonces, ahí por ahí Mati nos decía, tengo que perdonarme yo misma. Sí, sí, ya ahí habla de una toma de conciencia un poquito más elevada. Al principio, pues lo que nos duele es siempre lo que nos hicieron a nosotros. Es ujú, como siempre nos educaron, ve hacia afuera, ve todo hacia afuera. Entonces, siempre está en la lista quienes están en la lista de los que tenemos que perdonar. ujú. Mamá, Papá. papá, el ex, la ex, la mamá de tus hijos, el papá de tus hijos, Ujú, el que no te pagó dinero, etc, etc, etc. Miles de cosas ujú. que podemos poner en una lista, pero que de repente volteas y dices, a ver, quiero empezar un proceso terapéutico. A ver quién nos digan ahorita que vayan contestando quiénes están en proceso terapéutico. Y de Ujú. repente se dan cuenta que no, o sea que sí podemos empezar como terapeutas, la verdad, empezar a ver, ¿y por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojada? Y cuéntame. Pero de repente pues, llega un momento en donde decimos, lamento decirte que ellos no hicieron nada, que tú eres el responsable de Ujú. haberte creído esa historia, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde viene la confrontación, así que, no manches, o sea que yo fui la que, la que interpreté, yo fui el que interpretó todo aquello, o sea, en realidad mis papás, pero nunca estuvo, nunca, Sí. realmente nunca, ¿no? Ujú. Y es cuando muchos abandonan el proceso. Ujú. Se dan cuenta Es entonces justo que, ahí ay, donde se dan de alta. que casi no pasa, No, casi no pasa, no sucede. sí, porque pues es incómodo darnos cuenta que en Ujú. realidad todos estos años quien ha tenido, primero, para como lo entienden, y me incluyo, es, yo tuve la culpa. ¿No? O sea, Pero fíjate, desde ahí la palabra, ¿sabes? O sea, la culpa, o sea, desde ahí ya está como bien marcado cómo tu ego o sea, cómo nos habla, ¿no? O sea, cómo permitimos que el ego nos hable desde tú tuviste la culpa. tú fuiste el que ocasionó, si tú no hubieras hecho esto, no hubiera pasado Sí, lo que hizo tu papá, ¿no? Si hubieras hecho ajá, más, no te hubieran dejado, no hubieran dejado a tu mamá. O sea, de repente empezamos toda esa severidad que le sí. dábamos al exterior, ahora se regresa hacia acá. Entonces, Ujú. eso es lo que nosotros como terapeutas buscamos equilibrar. No, Justo, ni tan, ni muy, muy. así Vamos a es. buscar la parte proactiva. De hecho, justo tiene que ver la corriente que nosotros manejamos, la Gestalt. La Así es. Gestalt, para los que están en un Así proceso es. terapéutico y no saben qué corriente están haciendo su abordaje, pregúntenle a su terapeuta, oye, Sí, siempre ¿cuál es pregunten. ¿no? Siempre. Pregunten cuál es el abordaje o la corriente que ocupa para que Ujú. sepan cómo está trabajando y que les expliquen cómo están trabajando ese abordaje que tienen ustedes. Pero nosotros, pues trabajamos en la Gestalt. Y así como brevemente lo que significa Gestalt, es un término, un pensamiento psicológico alemán y que Gestalt significa forma o configuración. Ujú. Entonces, es como poder ver cómo la persona percibe todo lo que vivió. Ujú. Estudiamos cómo se percibe el mundo.
se percibe. No como Entonces, es. no como verdaderamente es. Ujú. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, pero es que mi papá, no sé qué, no, es que ellos están perfectos. Tú eres quien desde tu dolor interpretó y percibió diferente, pero vamos a ver cómo lo percibiste, a ver, échale. Ujú. Y entonces ahí vamos profundizando en toda Sí. esa percepción de las situaciones y qué fue en donde nos marcó, ¿no? Ujú. Así es como, como siempre lo decimos, tomamos el pasado como referente, pero como eso te está, cómo te estás permitiendo que eso te afecte en este presente y de ahí moverte. Ajá, exacto. Ujú. De ahí tomar un camino distinto Ujú. para que, porque si queremos sanar, tenemos que trascender la culpa. Sí, Porque la culpa es una vibración, es una emoción de muy bajita. vibraciones muy bajas, es una longitud. Pudieran ver la onda de energía que hace la culpa es enorme, gigantesca, por eso es tan Sí. densa, tan pesada. Por eso no podemos hacer mucho cuando Ujú. estamos en la culpa. O sea, No, parece que así hacemos mucho, pero en realidad no hacemos mucho. No, no hacemos nunca nos mucho alcanza. porque jamás, no, nada es suficiente y desde la culpa también, esto que decías hace unos minutitos es bien cierto. El cuerpo comienza justo a tener esta memoria y se empieza a Sí, enfermar sí, desde sí, la claro. culpa, porque la vibración es súper bajita. O sea, el cuerpo está contraído, está enfermo, o sea, desde ahí no hay esta libertad, no hay esta expansión. Entonces, por eso esa palabra culpa es bien fuerte, porque te atrapa, ¿no? La culpa proviene también de la emoción de la tristeza. Entonces, si tienes este rush mental todo el tiempo de estarte culpando y culpando y culpando, evidentemente va a venir con rasgos depresivos. Y al venir rasgos depresivos va a venir esta apatía, esta parte de no querer hacer nada, o ser parte de los rasgos depresivos es ser muy reactivo, ¿no? Estar todo Ujú. el tiempo peleando, todo el tiempo gritando. Entonces, no hay una expansión. Te me vas para adentro y por eso a veces este punto de yo no perdono, yo no quiero, ya mejor me alejo, no hablo, no digo, pero es por todo esto que está dándote vueltas en la cabeza. Sí, sí, y justo lo que nosotros buscamos hacer en un proceso terapéutico es darle de entrada una neutralidad a las cosas. Porque mira, cuando Sí. nosotros estamos culpando a las personas, de entrada es que no me estoy haciendo cargo de lo que yo tengo que ver ahí. Ujú. O sea, estoy culpando a mi papá de que no estuvo, pero ¿y yo por qué lo tengo que enjuiciar? Ujú. Bueno, porque sucedió algo que no estuvo como tú lo querías. Ujú. Ok, ok, eso puede ser un motivo de frustración que no tendría por qué llegar a un momento de culpabilidad. Lo que pasa es que Ujú. como no lo trabajamos, lo llevamos y lo arrastramos a un punto en donde después eso que nuestro papá a lo mejor no estuvo, sí, no estuvo porque estaba trabajando, o sí, no estuvo porque efectivamente tuvo otra familia, o sí, efectivamente no estuvo porque se fue por cigarros y nunca más regresó, se le olvidó el camino de vuelta. Ok, cualquiera de los tres escenarios nos va a causar el enojo, este Ujú. enojo tan denso que a veces tenemos con nuestros padres, porque no Ujú. profundizamos en las historias, no profundizamos en las historias que nos van a abrir el panorama para poder comprender qué vivieron ellos en su propia historia, qué vivieron ellos con sus propios padres, qué pudieron haber percibido ellos, y a partir de ahí ellos generaron lo mejor que pudieron para tener a sus hijos y darles lo mejor desde lo que ellos pensaron que era lo mejor. Sí, así Pero ves es. que, fíjate, ahora que con este ejemplo que pones de tu pacientito, imagínate la vara tan alta, ¿no? Que ahora ellos nos dejan a nosotros, o sea,
cañón. ellos ya están trabajando durísimo, o sea, los chavitos están despertando o al menos tomando conciencia a muy temprana edad, y eso les va a Totalmente. llevar a que no estén tan culpables como nosotros hemos crecido. Sí, y yo lo veo que trabajo con niños y adolescentes. Híjole, los niños también están tremendos porque su toma de conciencia es, o sea, hay cosas que, por eso yo siempre he dicho, o sea, el hecho de que nosotros nos dediquemos al ámbito de la salud mental no significa que tenemos todas las respuestas y que tenemos todo resuelto, porque no es así. Cuando yo trabajo con niños y adolescentes es cuando más aprendo de ellos. Tienen una Ujú. toma de conciencia tremenda. Tremenda o sea, la forma en la que procesan el pensamiento, la emoción, esa devolución que dan, ¿no? Como a las intervenciones está cañona. Yo digo, bueno, yo a esa edad que iba a estar pensando así, ¿no? O iba a tener No, esta conciencia de mis emociones, no, para nada. Te digo, yo hoy con este chico, le ha costado, pero mira, ahí va, y hoy que él haya compartido en su sesión cómo, cómo vivió un proceso que él tuvo que hacer, ¿no? Y al final del día llegó a esta conclusión, él solito. Es justo lo que hace la Gestalt, ¿no? Como este darse cuenta. Y cuando hay un darse cuenta, la toma de conciencia se expande. Y ahí a nivel de la frecuencia vibracional de las emociones, pues va subiendo. En lugar de que baje, este chavito va subiendo en su nivel vibracional y eso evidentemente va a hacer que se expanda. claro, porque eso habla de que dentro de él no está teniendo resentimiento, no está No, teniendo emociones negativas mm, o mm, de baja frecuencia. no, Está arriba, está punch, y eso hace que mejore su calidad de vida. Entonces, bueno, sí. cuando nosotros desde nuestro trinchera empezamos a ser más neutrales, empezamos a descifrar esa, el tan llamado figura fondo que vemos mucho nosotros, ¿qué fue lo que en este momento te dolió del pasado, aquí, Ujú. en este presente? Entonces vamos descifrando los dolores del por qué papá no estuvo, del por qué ya más grandes, hablamos de más grandes, una pareja Ujú, te puso el cuerno. ¿Por qué te puso el cuerno? Pues, ¿qué tienes que ver tú ahí? ujú, ¿Por qué te puso el cuerno? ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? Sé que muchas personas van a decir, ay, no, pero es que la verdad, al final del día, cuando estamos en la búsqueda de una toma de conciencia mayor, adquirimos personas o seleccionamos personas ad hoc a nuestro nivel. Entonces, en ese si nosotros estamos en la ira, vamos a buscar personas que estén más o menos por ahí. Entonces, en ujú. esta dualidad, sí vamos a estar como con un amor condicionado. En la medida en la que yo te doy, yo voy a esperar que tú me des. En la Sí. medida en la que tú haces, yo voy a dar y hacer. No esperes Ujú, más de mí porque entonces vamos a tener broncas. ujú, Respeta los acuerdos. ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en este nivel con la pareja, por esa razón las parejas muchas veces pues hacen cosas, se van, nos dejan, eligen otra persona, nos ponen el cuerno. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué hice yo exacto. o qué dejé de hacer yo? Ujú, Cuando, cuando hago esas preguntas y ya no digo, fue, ya ves cómo es bien mala onda fulanita, yo le di todo y le bajé las estrellas y al final me dejó, ¿no? Me ujú. dejó, es el lenguaje, me dejó, me abandonó. Entonces yo le pregunto, ¿y tú qué tuviste ahí que ver? Sí, Bueno, y ahí empieza a darse cuenta que él también tenía, o que la contraparte también, hay algo de su cancha, ¿no? totalmente. Y es algo que justo si nos vamos al tema, ¿no? De ahorita de perdonar o comprender, cuando haces estas devoluciones, ¿no? En las sesiones, em, ya no nos quedamos en esta parte de, bueno, es que lo tengo que perdonar. Ahí ya entra una comprensión. Pero cuando Ajá. realmente estás comprometido contigo mismo, con tu proceso, y empiezas a dejar de culpar a los demás.
¿no? Porque es bien fácil decir esta parte de es que me traicionaron o me engañaron o esto, lo otro, pero ya cuando entras ahí y les devuelves o nos devolvemos como esta parte de, a ver, ¿en qué momento yo también me he traicionado? ¿En qué momento yo he dicho voy a hacer tal cosa y no lo termino haciendo? Y es lo que dices, vamos en esta frecuencia vibracional como atrayendo o alejando a ciertas personas. Entonces, Sí, es mucho que estamos dando nosotros para que esa situación también se alimente. Y ahí exacto. ya no hay culpables. Exacto, cuando estamos realmente comprometidos con personas o con situaciones, vamos a buscar tener un compromiso, una responsabilidad. Cuando Ujú, nosotros adquirimos un sentido mayor de compromiso y responsabilidad, sí es mucho más notorio hacia afuera, pero también de repente, y más si estamos en un proceso terapéutico, nos vamos a dar cuenta que realmente con quien surgió el compromiso y la responsabilidad fue conmigo mismo. Y obviamente lo estoy sacando también, lo estoy poniendo afuera porque ahora sí me estoy expandiendo. Entonces ahora sí. sí, eso que yo estoy percibiendo dentro de mí, lo voy a expandir a mis círculos sociales, a mis círculos familiares, a mis círculos Ujú, laborales, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo realmente que el perdón no entra tanto aquí. Tal vez sí hay un tema de dolo por ahí, ¿no? Un tema de dolo e incluso también yo los hago mucho reflexionar. ¿Por qué crees que lo habrá hecho? ¿No? O sea, ¿qué te ujú, imaginas que sucedió? Y siempre dando un enfoque como muy neutro, así que casi casi con el extintor en la mano para apagar todo cualquier tipo de pensamiento incendiario que hay. Porque realmente si nosotros queremos sanar, tenemos que mantenernos neutrales y sí. siempre con mayor tendencia a la proactividad. O sea, Ujú, tal vez no sé por qué mi papá era frío, pero yo me imagino y voy a atender a la proactividad. Entonces yo creo que él con él no fueron cariñosos. Entonces, bueno, ya estoy comprendiendo que ujú, mi papá no es que haya sido un hijo de o mi mamá no haya sido una nana, o que la gente, o que los exes, sino más bien es que no tuvieron algo y al no tenerlo, pues carecían de información para ujú. podernoslo transmitir a nosotros. Así Y es. nos generaron un daño, ¿no? Un daño que es casi siempre esa falla en la expectativa. Ujú, exactamente. Y ahí cambia por completo, porque esto que mencionas te lleva más hacia esta comprensión. Y eso es un acto en lo que compartiste, ¿te acuerdas en el taller que acabas de dar? Tu nivel Ajá. vibracional va subiendo. Sí, mira, si nos quedamos en la parte del perdón, eh, estamos en el fondo aceptando, reconociendo que sí es mala persona, que sí me lastimó, Que sí lo que, hizo por, con dolo. que sí lo hizo con dolo, o que no lo hizo con dolo, pero de todas maneras me vale gorro y me lastimó. Sí, totalmente. Es decir, que al final del día estamos ratificando que hubo una mala acción en contra de Ujú, nosotros con toda la intención y que nos dolió y me vale, me vale, a ujú, mí me lastimaron. ujú, Entonces, cuando viene una comprensión, nos damos cuenta de que en realidad nadie nos lastimó. ujú, Nosotros, en algún momento de la vida, nos fuimos como adueñándonos de de esos juicios o de esas actitudes, y entonces nos ponemos en un papel en donde sí, las balas nos llegaron, pero que no era con la intención, que podemos comprender que cada historia es diferente. Al poder profundizar en la historia de las ujú, personas, nos damos cuenta que cada una es diferente, ujú, que cada una tuvo pros, contras, situaciones lindas, seguramente situaciones muy difíciles, y cuando lo podemos
nuestra toma de conciencia puede llegar a ese nivel, es cuando surge el verdadero milagro de poder comprender que solamente yo tengo el poder Ujú, de que alguien me lastime, ¿no? De ponerle totalmente. las manos al otro, toma, lastímame cuando tú quieras. Ujú, Entonces, ahí yo creo que soy más del comprender, tratar de comprender, pero totalmente. ¿cuál te lleva más tiempo? A ver, comprender o No, comprender. a ver, ustedes díganos, ¿cuál lleva más tiempo? Con todo esto que ahorita hemos compartido, ¿cuál les lleva más tiempo? ¿Perdonar o comprender? Perdonar es como, se me hace como aquella persona que no acepta su físico y se va con el doctor del billar, así como Para mi que la prima se tienen. apellida, Nadia del billar se apellida mi prima. Y así como se va con el doctor del billar y que la tunean, ¿no? Ándale, tal cual. Rápido, en unas 5 horas, Ya, sales como ya está nueva. lista, Sí, adoloridísima. pero ya está lista. Pero ya nomás que desinflame y listo, exacto. Dice Zoe Guzmán, perdonar, claro. Perdonar Ujú, es rápido. Y más si tenían es como decir, papá, perdono, pero no olvido, ¿no? no olvido, sí. Ah, no. Así, casi casi el perdón lo veo así como, ándale, está bien, órale, está bien, Pero te aquí te la perdoné. guardo. Te la guardo, papá. Te la... No crees que te vas a ir limpio. Sí. Entonces es mucho más fácil. ¿En cuánto tiempo lo hice? ¿No? O sea, No, rapidísimo. rapidísimo. El proceso de comprensión, put, No, es larguísimo, pero ¿sabes por qué se vuelve largo, mi Whip? No sé qué ¿por opinas. qué? ¿Por Si qué? ¿Por qué? nosotros, si nosotros eh, tuviéramos la capacidad de cortar nuestros pensamientos así, con un machete, Uy. y decir, ninguna persona piensa igual que yo. ¡Fu! Ujú, Corto. En ese momento estaríamos libres. claro. Ahí. Pero ¿cuál es el maldito problema? ¿Cuál es? El maldito problema es, yo no pienso igual, pero entonces ¿en qué pensaba? ¿Y por qué entonces hizo aquello con aquella? ¿Y por qué a mi hermana sí? ¿Y por qué a mi hermano que es de otra mamá? ¿Por qué él no? Y entonces, pero Ajá. entonces, de repente ya se hizo una maraña gigantesca y no Sí, hay forma de cómo cortarla. Dice Steph, sin rencores, pero con memoria. Igualito. igualito, Igual, igualito, lo igual, mismo, pero más barato, diría el pero más señor. barato. Pero el punto es el mismo. Sí, o sea, el problema es que nuestra mente no deja de revolotear. No, no deja, y justo va mucho de la mano con el ego, ¿no? De que está ahí, ahí, Muchísimo. ahí, Fíjense que todo el tiempo. en este libro que estoy leyendo habla desde la parte científica del cómo es que nuestro pensamiento ya está queriendo mutar. Por ejemplo, yo Ujú, ya quiero perdonar a mis padres, ya quiero perdonar a mis padres. Y entonces mi pensamiento dice, ya, vámonos a otra cosa, tenemos que movernos, ya no quiero estar ujú, más aquí. Pero ya, no, mis papás, ya sé que mis papás lo hicieron porque así era. Entonces empezamos a justificar. Y en terapia llegamos al ujú, momento en donde sí, hay allí un conflicto con alguno de ellos dos o con los dos. Entonces, eh, es complicado porque durante tantos años, en mi caso 38 años, estuve, repite y repite y repite y repite, 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 repite en mi cabeza, mi papá fue un canijo, ujú. mi papá me dañó,
por culpa del abandono de mi papá, yo soy tan triste, yo soy tan depresivo. Ujú, Así es la vida, así es conmigo. Entonces te lo he repetido tanto que se ha quedado guardado en mi subconsciente como una memoria del cuerpo. ujú, O sea, a nivel celular, lo explica para aquellos que son más científicos, pueden leer ese libro, se llama Deja de ser tú, y habla a nivel celular, a nivel sustancias, orgánico, química del cuerpo, ujú. habla cómo es que nosotros al repetir tanto y tanto y tanto ese mismo discurso, nuestro cuerpo se lo grabó y se Se queda ahí aprendió, grabado. sí, aprendió a estar triste o aprendió a estar enojado ante la mínima cosa Ujú, que sucede. sí, Entonces, cuando yo quiero pensar, ya, ya no quiero estar de esa forma, tu cuerpo te va a jalar, así, te va a jalar como una adicción a que sigas totalmente, estando enojada o a que sigas estando enojado. totalmente. Entonces, Sí, hay que poner mucho empeño en eso. muchísimo, porque sí es verdad, o sea, te vuelves adicto a esas emociones. O sea, las Ujú, emociones también te vuelves adicto. Justo eso, ese ejemplo que estás poniendo es real, porque cuando quieres empezar a hacer ciertas modificaciones, claro que el cuerpo se resiste. Hay una resistencia tremenda y es algo que yo siempre, las primeras veces que llegan a consulta, siempre se los menciono. El proceso no es lineal, va a haber subidas, bajadas, y como es nuevo todo, están con todo el punch, ¿no? Pero va a llegar un punto en donde la resistencia se va a hacer presente. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tocar temas más profundos, más de introspección, más en donde tenemos que movernos de ahí, y es donde la resistencia va a decir, no, ¿cómo? Ya no voy a estar generando, o sea, tu cerebro va a empezar en esta parte como de abstinencia y es, ya no voy a estar generando estas emociones, ya me estás diciendo que no, y va a entrar esa resistencia a seguir repitiendo esos pensamientos, ese patrón de pensamientos que te lleva a emociones y que te lleva a sensaciones y que te lleva a conductas. Entonces, cuando hay realmente una genuina comprensión, claro que es la chamba es más larga, como bien lo mencionas, pero es más real, o sea, es más desde una toma de conciencia, porque desde el perdón acá, esta, que es mi Tiffany, ¿no? Esta, ¿no? Mi ego, ajá, ese, ella diría, ya, sí, ya, perdonamos lo que sigue, pero acuérdate de lo que te hicieron. Me iría como por esa parte muy dormida, ¿no? Y cada quien tenemos nuestro ego. Pero cuando realmente comprendemos, el proceso es rudo, porque como yo lo mencioné, si tuviéramos un machetito para cortar esos pensamientos, sería lo ideal. ujú, Sin embargo, nos volvemos también tan adictos a estos pensamientos que a veces no somos conscientes de que estamos pensando eso. claro. Y es que realmente fíjate, a las emociones nos hacemos dependientes. Sí, Porque cuando yo me enojo, la gente me pregunta, ¿qué tienes? Entonces obtengo sí, atención. atención. Ajá. Y la atención, en mi herida de rechazo, por ejemplo, es la interpretación de amor. Sí. Entonces, me empiezo a ser dependiente a la emoción, a la emoción de que de ser víctima, perdón, el estado de ser Listo. víctima y estar depre para obtener a cambio atención y amor. Ujú. Pero también me vuelvo adicto, que esto es un tema mucho más químico, porque cuando mi cerebro empieza a generar pensamientos y a su vez genera sustancias, la amígdala, que es Ujú. esta glandulita que está en el centro del cerebro, como por aquí, en medio, se activa, que es la de lucha o huida, se activa como en los animalitos, cuando hay un animalito está comiendo pastito y de repente le sale un león, el Ujú. ciervo va a correr como despavorido, pero cuando el león se cansa y deja de seguirlo, el ciervo se autorregula, Ujú. elimina mediante las heces y el estrés, perdón, y la pipí, la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, y vuelve a pastar, pero ya no se acuerda.
ya no se acuerda de que Leo se lo quería comer hace 2 minutos. Ujú. El problema con nosotros es que estamos todo el tiempo Pegados ahí. generando, exacto, no, no voy a volver a pastar porque, ¿qué crees? Que los leones, no, hombre, los leones son re malos. Te va a salir un león, te va a salir un león y entonces estamos ahí. Entonces, nosotros mismos vamos condicionando a nuestro cuerpo. Desde el perdón, yo estoy asumiendo que alguien me lastimó Ujú. y estoy generando ese estrés cada que yo me acuerdo que alguien me lastimó. Sí, Cada que alguien me lastimó, cada que alguien me frustró, cada que alguien me hizo algo injusto, cada que alguien me rechazó, yo estoy teniendo estrés y al tener estrés estoy jodiendo a mi cuerpo y no puedo ser otro. Pero sí, si yo comprendo, elimino automáticamente esta producción de estrés porque yo ya comprendí que mi mamá vivió una vida complicada, que mi sí. mamá no la pasó bien, que mi papá no fue visto. Ujú. Entonces no iba a poderme ver. No me guste o me guste, así fue. No me iba a poder Sí. ver. Entonces, ¿ahora qué hago yo con eso? Pero yo Ujú. ya comprendí que cada quien tiene su propia historia y que llega un Sí, momento en la vida, que qué gusto que ahora los chavitos ya estén mucho más pilas con esto, despiertos. pero llega un momento en la vida en donde no te queda de otra más que tomar el lado el camino derecho o el camino izquierdo, ¿no? O cualquiera Ujú. de las dos, A o B. Ujú. Sigues ahí, o sea, queriendo perdonar y perdonar y decir que lo vas a perdonar y perdonar y perdonar, o comprender y a partir de la comprensión que tiene que ver mucho el amor, la Ujú. misericordia con la que tú ves al otro, Totalmente. que ya no necesitas poner a prueba tu estrés ni tu amígdala, porque ya no hay nada que perdonar. Ya Ujú. me di cuenta ya me di cuenta qué pasó realmente. Entonces Ujú. ahí se elimina el problema, ¿no? Exactamente. Y esta glandulita que mencionas va empezando a tomar su lugar, ¿no? Porque cuando estamos con esta parte de sobrepensar, justo esa amígdala segrega muchísimo cortisol, entonces todo el tiempo estamos en modo alerta. Ujú, Y cuando claro, llegamos a una genuina comprensión, todo eso, o sea, se va regulando y justo va empezando a entrar esta expansión, esta toma de conciencia, la salud también comienza a entrar. Entonces, pero para llegar ahí tenemos que pasar por todos estos pasos, ¿no? Estos para llegar a esa comprensión que, como repito, no es fácil y es donde muchas personas abandonan el proceso. Y sí. más que el proceso, se abandonan a sí mismas porque es como, ya no quiero, mejor pongo de Mejor pretexto no. mil cosas, ¿no? Antes de seguir ahondando más y hacerme responsable, porque también parte de la terapia Gestalt es eso, devolverle al consultante la responsabilidad. Exacto, exacto. Ujú. Hacerlo responsable de todo lo que él ha percibido y qué ha hecho con él. Dice Zoe, Exactamente. yo por ejemplo tuve una relación muy linda con mi ex. No vivimos cosas fuertes que me marcaron emocionalmente. No. Vivimos cosas Ya. fuertes que me marcaron emocionalmente. La ruptura fue muy confusa para mí porque su actitud cambió de forma repentina, literal, de un día para el otro. Decidió que no quería estar conmigo. Pasó de estar presente y cariñoso a volverse distante y frío, como si nada de lo vivido hubiera importado. No hubo Ujú. un detonante claro, simplemente se alejó. Me mandó un mensaje de que íbamos muy rápido, que no estaba listo para una relación. Duramos 2 meses en viendo qué onda, más 7 de novios. La forma de terminar me dejó con muchas preguntas sin respuesta. Al principio traté de entenderlo, incluso quise arreglar las cosas, pero su indiferencia me dolió mucho, tanto que a veces siento que lo único que quiero es bloquear mi mente, hacer como si todo lo que viví fue como un sueño. Ahorita escuchándolos, no lo he perdonado y lo he comprendido. Ok. Y no lo he comprendido, tampoco dice. Ok, ok, Tania. Bueno,
Me imagino que sí, debe ser complicado pasar de A a B de manera Sí. tan abrupta, pero fíjate, cuando dices aquí, al principio traté de entenderlo, hasta ahí muy bien, pero luego dices, incluso quise arreglar las cosas. Es decir, que tú buscabas comprenderlo para arreglar las cosas. Ujú. Si nosotros queremos comprender, es para arreglar nuestras cosas, no para arreglar las cosas de los demás. No, Entonces, si yo comprendo a mis papás, no es para decirle, oye, pa, la neta, si tú estás mal, trabaja en tus jefes, porque yo creo que por eso eres tan mal papá. ¿No? No, no. Es decir, trabajamos en la propia comprensión para sí. nuestra sanación. Si aquí Ujú. él terminó, quédate con lo bueno. No hagas como que fue un sueño porque lo viviste. Así es. Agradece que lo viviste. Yes. Aprende de lo que hiciste con él. ¿Qué pudiste hacer mejor? No quiero decir que no hiciste, no. ¿Qué pudiste haber hecho mejor para que en tu siguiente relación llegues mucho mejor? Pero no llegues como el siervo de hace ratito diciendo todos los hombres son bien malos. Porque Ujú. desde ahí tú ya te estás autosaboteando, ya estás lanzando tu sentencia de perdición ante los Sí. hombres. Puede ser que él no estaba listo, puede ser que él le dio miedo, puede ser que él tiene una herida de abandono y no se sabe comprometer. Ujú. Hay cantidad de cosas, pero acuérdate, ve a lo proactivo. ¿Qué sí hubo? ¿Qué te dio? ¿Qué creciste con él? Y sobre ello Ujú. agradecelo y quédate con eso, ¿no? Totalmente. Totalmente, Eh, porque esto que nos compartes justo tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar hace ratito en cuanto a los pensamientos y que nos volvemos adictos a ese pensamiento, pero sobre todo a lo que obtenemos cuando estamos ahí. Entonces también ve esta experiencia como algo que te puede conectar más contigo, que te, como menciona Cris, una comprensión acerca de ti, no de él, de ti. ¿Qué obtengo estando así? ¿Qué aprendí de esto? ¿No? O sea, pero más de ti, no de la otra persona, que desde, si lo vemos desde otro punto de vista, ahí estarías como más desde el perdón, ¿no? Como de, bueno, entonces voy a disculparlo porque pasó esto, entonces te otorgo el ajá, perdón. No, regresa a ti. exacto, exacto. Y si quieres proactividad, tienes que ser muy concreta y rápida. Sí, No estaba listo, él tendrá sus razones, vámonos. agarra el machete y ¡fuck! Corto, ya, no más. Totalmente. No Ujú. profundizo en lo que él hizo, por qué, No, cuándo, cómo, en qué momento. No, 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 nada. no, para ti. Pero esto requiere un entrenamiento, porque acuérdate que estamos hablando de una memoria subconsciente, es decir, cómo Sí. has educado a tu cuerpo con esto que dice Carlita, ¿qué obtengo a cambio? Ujú. Dice Tania, hola, estoy pasando por un momento complicado en mi relación. Mi pareja me pidió otra oportunidad. Me prometió cambios, pero después volvió a alejarse. Desaparece. No me da atención y siento que yo me estoy desgastando mucho mientras él sigue en su mundo. Me cuesta entender si esto es parte de su proceso o simplemente ya no hay interés. ¿Podrías hablar un poco de cómo identificar si vale la pena esperar o si uno se está aferrando a algo que no funciona? Pues creo que las cosas están muy claras. No sé tú qué Sí, opines, pero la cosa está muy clara. Y a lo mejor acá, como lo hemos mencionado, no lo pongas afuera, o sea, es tú, porque yo siempre he pensado, y creo que lo hemos compartido acá, lo que tiene que haber mucha congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, si no, no hay forma. Se te puede decir quiero estar contigo, pero en sus acciones no verbales te está dando un montón de información. Entonces creo que más allá de que nosotros podamos decirte si está comprometido o no, creo que la respuesta está siendo muy clara, pero a veces también.
ver la realidad cuesta y duele. Y es ahí Sí, donde empezamos a darle un montón de vueltas y de vueltas y de vueltas al asunto para no querer ver esa realidad que pues es confrontante y es dolorosa. No sé tú qué opines, amigui. sí, Tania, evidentemente, bueno, en lo poquito que nos pones ahí, no hay congruencia. O Mm, sea, mm, como digo yo, no checa el audio con el video. Él te está exacto. diciendo que quiere otra oportunidad, pero ¿para qué? Ujú, Si no ha cambiado, si no ha hecho un esfuerzo por modificar esas actitudes que lo ujú, llevaron a tener esa break o separación. Entonces, eso creo que a ti te abre la posibilidad de reflexionar sobre si tú verdaderamente quieres estar o no, pero tú, porque lo que él te está diciendo con palabras es que no ha cambiado absolutamente nada, todo sigue igual. ujú, Si tú te quedas ahí, fíjate si al quedarte tú estás haciendo exactamente lo mismo o estás haciendo verdaderamente un cambio. Entonces profundiza sobre qué es lo que tú decides. Y te sí, invito, también te invito a mi plática del miércoles, que justamente vamos a hablar de por qué me aferro mucho al pasado y no logro soltar situaciones o personas dolorosas. sí. ¿Qué nos mantiene ahí? ¿No? Ujú, Entonces, ahí no busques entenderlo a él, no, busca entenderte a ti, ujú, ¿no? totalmente. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron? Oye, pues muy bien, ¿eh? Hubo gentecita. Sí, y hubo interacción y eso estuvo padre. Pues mientras nos ponen ahí cómo se sintieron y qué les pareció la plática, les vamos a decir que va a cambiar un poquitito la dinámica de psicología conscientemente. Antes eran todos los lunes, ahora va a ser un lunes El cada, mes. cada lunes. Ah, un lunes cada mes. Me guatrapié durísimo. ¡Corte! Oh, Un lunes cada mes. Así es, amigo, ¿no? ajá, sí, claro, sí, un lunes cada mes. Entonces estén muy pendientes. Vamos a tener un poquito más de espacio entre cada tema para que ahí nos comenten cómo se sintieron, que cuando puedan comentarnos en los videos qué temas les gustaría abordar, hacer una charla, y con mucho gusto, pues nosotros los vamos a ir tomando en cuenta, ¿no? Así es. Sí, y también, pues bueno, por ahí vamos a empezar a dar información de un próximo taller, que ese sí lo vamos a dar los dos. Y pues bueno, ya les estaremos compartiendo. Es un taller que pues lo creamos Cris y yo, justo por este interés, ¿no? Sobre este tema, que igualmente es llevarnos hacia nosotros mismos a que nos podamos conocer y que tengamos esta comprensión justo para que podamos nutrirnos y nuestras relaciones sean más desde la conciencia y no desde una necesidad. Exacto, hay que elegir y no engancharnos. Exactamente. Entonces, muchísimas gracias por estar a Sí, todos. Gracias, Amigo. gracias. Ayúdenos a que más gente pueda caerle estas pláticas que son de mucha, muy buena información y que les puede ayudar mucho por ahí tener una semillita ya germinando para poder cambiar su vida. Ayúdenos a Así compartir es. nuestro live. Sí, Lo voy por a subir favor. en un ratito lo subo a YouTube. También, Sí, si pueden ayudarnos, replíquenlo. está genial. Y por el canal que tenemos en WhatsApp de Psicología Conscientemente, si quieren ahí les comparto este libro que Cris ahorita nos enseñó, que se Deja de ser tú, que está buenísimo. Para los que estén suscritos, ahí lo mando y para los que no, agréguenos también a nuestro canal de WhatsApp, ahí también subimos información, Cristi también sube información de los lives que va a tener, de los talleres, y pues bueno, ahí podemos tener esta comunidad en donde lo que necesiten, pues ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un maravilloso inicio de semana. Gracias, Bye. amigo, y gracias. Te Gracias, quiero. amigo. Bye, bye. Yo también. Bye, bye.